Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Cuando pensamos en el mar de Baskonia, siempre recordamos con admiración el esfuerzo de los bravos arrantzales, de los audaces cazadores de ballenas y el valor y pericia de nuestros navegantes. Pero a menudo olvidamos que la historia del mar y los vascos también tiene muchos pasajes oscuros, pasajes escritos con sangre propia, pero también con mucho dolor y sufrimiento ajeno. Esta es la historia de los corsarios de Baskonia. ¿Pero realmente hubo tantos corsarios en la costa vasca? ¿Dónde estaban? ¿Cómo actuaban? ¿Cuáles eran sus presas? Y sobre todo, ¿queda todavía algún resto visible de aquella historia? Quiero embarcarles en un viaje, una travesía en la que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de las brumas, de los mitos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. No todos nuestros marinos han sido tan admirables como Elcano, Blas de Lezo o Andrés de Urdaneta. Tenemos páginas de nuestra historia marítima pobladas de personajes que casi siempre hemos preferido ocultar, como las protagonizadas por corsarios y piratas de origen vasco, que navegaban audazmente en barcos de vascos, armados por codiciosos empresarios vascos, y que se ocultaban confortablemente a disfrutar del botín en puertos también vascos. En su tiempo, los corsarios vascos llegaron a ser considerados vecinos respetables y famosos, pero las atrocidades que cometieron son hoy plenamente injustificables. Las vidas reales de los corsarios y piratas vascos respiran menos épica y romanticismo de lo que la literatura y el cine de aventuras suelen mostrarnos. Pero tampoco podemos negarles relatos apasionantes, desbordados de acción y de pólvora. Sin embargo, al recordarles, no debemos olvidar nunca el sufrimiento que causaron a ciudadanos de otros pueblos, con la excusa de servir al rey de España o de Francia, pero con la única intención verdadera de obtener un enriquecimiento personal. Desde que los vascos retomaron la navegación en el siglo XII, casi siempre alternaron las labores de marinos y mercaderes con la piratería ilegal. El ojo de la justicia no alcanzaba a iluminar muchas millas mar adentro en la mar, por lo que en la Edad Media todos los marinos europeos se regían exclusivamente por la ley del más fuerte. El más rápido, el más audaz
el más despiadado, se llevaba todo el botín del contrario, sobre todo cuando no se dejaban testigos vivos que pudieran contarlo. Entre los vascos medievales era normal que un transportista naval o un honesto mercader que regresaba de vacío aprovechara su ligereza velera para asaltar y robar algún barco indefenso con el que se cruzase en el mar. Especialmente si éste parecía bien cargado y tenía bandera de algún reino extranjero. Pero esto no le convertía en el pirata de parche y garfio de las películas. Un auténtico pirata medieval vasco era bien distinto. Su perfil se asemejaba al de alguien como el oriotarra Michel de Licona o como el de su compañero asteasuarra Íñigo de Larrea. Michel de Licona e Íñigo de Larrea, dos piratas vascos de fines de la Edad Media, dos auténticos perros del Cantábrico. Sabemos que salieron de aquí mismo, del puerto de Orio. Pero ¿qué hicieron? ¿A dónde fueron? ¿Cuáles fueron sus terribles aventuras y proezas para que les estemos recordando ahora? Son muchos los testimonios de capitanes corsarios vascos que cuentan cómo, cuando se veían perseguidos o amenazaba tormenta, se refugiaban rápidamente en el profundo y seguro puerto de Palé. Una mañana del año 1476, después de una dura tormenta, al bajar la marea, muchas playas de esta costa de Bretaña aparecieron llenas de cadáveres. Todos los cuerpos habían sido degollados. Se contaron hasta 33 hombres muertos, y algunos fueron reconocidos como marineros ingleses que habían zarpado de Londres una semana antes. Tras las primeras investigaciones, se descubrieron dos evidencias. Una, que el barco al que pertenecían transportaba un valioso cargamento de tejidos y joyas. La segunda es que en una escala intermedia en Inglaterra, posiblemente en Portsmouth, subieron a bordo 5 vascos solicitando pasaje para volver a Guipúzcoa. Entre ellos estaban Michel e Íñigo. Según parece, los británicos se toparon con un temporal al salir del Canal de la Mancha, y la tripulación, agotada tras luchar 2 días contra la tormenta, se había echado a dormir. Aprovechando la oportunidad, los piratas vascos les cortaron el cuello uno por uno y arrojaron los cuerpos al agua. La fuerte corriente del Canal de la Mancha arrastró los cadáveres hasta la costa bretona. Además de ser unos crueles asesinos, Michel y sus cómplices debieron de ser excelentes marinos, porque lograron tripular el barco ellos solos hasta Galicia. Allí lo vendieron junto con toda su mercancía, logrando una enorme ganancia. Después se retiraron a Orio, donde trataron de pasar desapercibidos, haciendo vida normal con sus familiares y amigos. Pero finalmente fueron arrestados y encarcelados aquí mismo. Todavía así, Michel de Licona no se dio por vencido y consiguió sobornar al carcelero de su pueblo para que le permitiera fugarse, justo cuando estaba llegando la sentencia que le condenaba a muerte. Esta es una peripecia extrema de una vida pirata, extrema y hasta donde sabemos probablemente única. Nada permite suponer que episodios de una extrema violencia como este fuesen ni siquiera frecuentes en la costa vasca. Los actos de piratería individual protagonizados por marinos vascos se repitieron ocasionalmente en los siglos XIV y XV. Podían hacerlo casi impunemente, porque no existía un Estado con una justicia fuerte y bien organizada que los persiguiera. El brazo de la ley era muy corto y no llegaba hasta el mar.
Sin embargo, la costa vasca nunca fue una auténtica costa pirata. Aquí no había bahías secretas en las que esconderse. Había un pueblo cada 3 o 4 kilómetros, todos seguidos, y todos los marineros se conocían entre sí. Los piratas eran hombres fuera de la ley, no tenían un lugar donde gastar y vender el botín que habían robado en los mares. Muy a menudo, lo que animaba a un honrado marinero a convertirse en un pirata sin piedad era simplemente la oportunidad. La tentadora oportunidad de enriquecerse impunemente mediante el abuso de la fuerza. Así lo debió de pensar el veterano arranchale de Gorliz, Antón de Garay, cuando le llevaban al patíbulo en 1509. Acababa de comprar en La Coruña un barco ligero y rápido al que llamó La Trinidad, y en el viaje de retorno se topó en alta mar con el indefenso mercante bretón La Piedad. Lo abordó y robó con facilidad, casi sin necesidad de pelear. En los meses siguientes, Garay y sus marineros, reclutados fundamentalmente en la bahía de Plencia, Gorliz y Arminza, siguieron pirateando cada vez que encontraban un barco más débil. Cada vez eran más atrevidos en los abordajes, iban mejor armados y tenían menos contemplaciones con sus víctimas. No tenían tiempo que perder. Cuando Garay regresaba a tierra, a su Plencia natal, solía llevar una vida completamente normal. Pero su suerte cambió de rumbo el día que fue reconocido por varios testigos a los que había asaltado en el mar, y lo denunciaron. Pero Garay mantuvo con descaro su inocencia durante todo el juicio. Solo se arrepintió un minuto antes de la ejecución, cuando ya era inaplazable y caía el hacha sobre su cuello. Ya en aquellos años, la piratería salvaje empezaba a ser sustituida por otras prácticas de robo y abordaje marítimo, menos violentas y que gozaban de plena protección legal. Era el robo a los mercaderes de países enemigos, una práctica que en Baskonia se difundió rápidamente y se organizó como un auténtico proyecto empresarial a gran escala. Se conocía como el corso al robo marítimo legal realizado contra potencias enemigas o sospechosas de colaborar con el adversario y con permiso específico del rey. Cientos de barcos y miles de marineros vascos se apuntaron a este nuevo oficio, que sustituyó con éxito a las campañas balleneras y a la navegación comercial. Esa era la gran diferencia entre el pirata y el corsario. El pirata era un simple ladrón de mar, o echás la purra, un delincuente sanguinario y despreciable, que tenía asegurada la pena de muerte si era capturado por cualquier nación, incluida la suya. En cambio, el corsario era un emprendedor hombre de mar que, en tiempo de guerra y con un permiso especial concedido por su gobierno, hacía campaña por cuenta propia contra el comercio de una nación enemiga. El permiso del rey para causar daños al enemigo se llamaba patente, y de ahí viene la expresión patente de corso. El corsario, aunque también era una persona dispuesta a causar daño sin ningún remordimiento, gozaba de un estatus de ciudadano respetable en su país de origen, pues se suponía que arriesgaba su vida por su patria. Pero lo cierto es que solo una delgada línea roja marcaba la diferencia entre ser pirata o corsario, y hubo muchos capitanes oportunistas que ejercieron alternativamente ambos papeles. Este es el aspecto de una auténtica patente de corso vasca, un documento firmado por el rey. En este caso fue el sello de Felipe IV el que autorizaba a la fragata donostiarra Nuestra Señora del Rosario para asaltar a mercaderes enemigos, es decir, franceses, en medio del mar. En virtud de la presente, permito al dicho capitán, Pedro de Zabal, que en conformidad de las ordenanzas del corso del 29 de diciembre de 1621 y de 12 de septiembre de 1624, pueda salir a corso con la referida fragata, gente de guerra, armas y municiones necesarias, y recorrer las costas de España, Berbería y las de Francia,
pelear y apresar los bajeles que de la nación francesa encontrare, por la guerra declarada con aquella corona, y a otras embarcaciones que fueren enemigos de mi corona real, dada en Madrid a 28 de agosto de 1690, yo, el rey. Para hacernos una idea de cuál era el aspecto que podía tener un terrible puerto corsario del pasado, no hace falta viajar muy lejos. Estamos en él, es Donostia, San Sebastián. Donostia fue durante 200 años el mayor puerto corsario de la península ibérica y el segundo de Europa, solo por detrás del puerto flamenco de Dunkerque. Tras la completa destrucción del puerto de Dunkerque por los bombardeos nazis, hoy no es exagerado afirmar que este es el puerto corsario mejor conservado del mundo. Donostia ha ido recuperando simbólicamente la figura idealizada del pirata en sus fiestas populares. El pirata, un personaje marginal que gracias al apoyo popular ha llegado a conquistar su ayuntamiento. Los corsarios, por su parte, también han logrado entrar en la galería de la fama de los donostiarras. En el meandro de Amara, entre otras calles nuevas dedicadas a balleneros y astilleros, también los corsarios vascos tienen hoy su sitio y su reconocimiento. Más allá de este recuerdo reciente, pocos donostiarras son conscientes de que la supervivencia y fortuna de su ciudad en los siglos XVII y XVIII se deben fundamentalmente a las dudosas proezas de sus corsarios. Son los mismos que sembraron el terror entre los pacíficos comerciantes del Atlántico y que acabaron apilando sus barcos en los muelles del Puerto Viejo. Pero a pesar de las dramáticas y despiadadas historias que protagonizaron, la cultura popular vasca no les ha dedicado suficiente atención. Aunque en Donostia existió una intensa actividad corsaria permanente, vivió algunas décadas de oro, como la de 1635 a 1645 y la de 1739 a 1748, en las que toda la economía de la ciudad dependía exclusivamente de los asaltos protagonizados por sus marineros. En aquellos años resultaba prácticamente imposible encontrar una mesa libre en las tabernas de Donostia, y era tarea mucho más difícil encontrar camas disponibles sin tener que compartirlas con una pandilla de corsarios borrachos. Ellos, con su ansia por derrochar lo ganado con sus últimas presas y la reventa del botín, eran los verdaderos dinamizadores del comercio y la vida local. Pero aunque el muelle donostiarra es conocido con el nombre de La Jarana, no nos engañemos imaginando solo escenas de alcohol y prostitución. Aunque estas eran habituales, el corso vasco era una actividad seria y totalmente profesional. Al principio, los permisos del rey para asaltar embarcaciones enemigas los tramitaba directamente el alcalde donostiarra. Pero más adelante, cuando esto se convirtió en una verdadera industria, los temas de patentes de corso, la legalización de las capturas de buques neutrales, el reparto del botín, se concentró en la Casa Torre del Consulado, este mismo edificio. Hoy ha sido convertido en museo naval, pero este era un centro clave de los hombres de negocio y armadores del corso donostiarras. También funcionó a veces como su cárcel y su lonja de almacén. Para entender mejor cómo eran y quiénes eran los corsarios de Baskonia en el pasado, recurrimos al historiador José Antonio Azpiazu, que es quien mejor nos ha desvelado estas páginas ocultas de nuestra historia, así como otras muchas anteriormente.
José Antonio, te queríamos preguntar, ¿quiénes son? ¿Cómo es un corsario guipuzcoano, digamos, del siglo XVII, XVIII, del siglo XVI? ¿Cómo son estas gentes? Bueno, cuando hablamos de corsarios, que son un poco diferentes a los piratas, claro, pero hay una imagen un poco romántica, hay una imagen de gente que vive del mar, que vive un mundo alucinante, una república aparte, con su parche en el ojo, con su el pata garfio de palo, y la pata de palo, el filibustero del Caribe. Esa es ¿no? la idea, Sí. es una idea romántica. ¿Aquí no son así? No, la realidad es otra cosa completamente diferente. Los piratas podían ser absolutamente unos bandoleros de mar, unos bandidos de mar, Sí. y los corsarios es otro mundo. ¿Me estás diciendo que son respetables, son gente normal, como tú y como yo? No solamente absolutamente respetables, sino respetados y bien considerados en la sociedad vasca. Bien considerados. ¿Y qué gana? ¿Por qué se dedicaban a esto? Bueno, no solamente. Primero, ¿dónde se recluta a estos corsarios? ¿En cualquier escala social? ¿En cualquier nivel de la Sí, de la realmente sociedad? ¿O corsario podía ser prácticamente cualquiera. sí? No quizá capitán de barco, pero sí corsario. Eso es distinto, Por algo se empezaba y Sí, luego se claro, iba claro, subiendo. claro. Los corsarios eran parte de la vida de la gente de la costa de los puertos vascos. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido como sus padres, sus tíos, eran corsarios, porque tenían que defender sus propios intereses, los intereses de su pueblo, de su puerto, de sus actividades en el mar, y naturalmente eso enseñaba desde críos ya una especie de imagen. Sí. a la Era cual un tenían que modelo seguir. social. En algún modo. Era un modelo social además positivo, Sí. muy bien visto, porque eran los defensores de la gente que vivía en el puerto o dentro de tierra. Bueno, en el mar es una tierra de nadie, por decir de alguna manera. Sin ley, o por lo menos no llega el ojo de la ley. Exactamente, la ley, allá nadie sabía lo que podía pasar allá. Naturalmente había encontronazos, había peleas y la gente aprendía y se dedicaba a eso. Eran los defensores de su propia sociedad. ¿Y se ganaba bien? Según Según. qué corsario, según qué época y según qué suerte tuvieran. Había corsarios que vivían en la miseria, que salían con 4 cositas en un barco pequeño a ver lo que pillaban, pero muchos de ellos pasaban hambre o estaban esperando en una ensenada a ver quién podía pasar y mientras pues hacían unas tortas de maíz o de palo, lo que sea, y vivían de eso. Sí, Me resulta tentadora la propuesta. Imagínate que yo me presento ante ti porque quiero dedicarme a esto del corso, quiero cambiar de oficio. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son las cosas fundamentales que alguien que quiere convertirse, y aspiro a ser capitán, ¿qué necesito para iniciar una empresa corsaria? Bueno, se empieza de muy, muy joven. Sí. Bueno, así como había chavales de 12 y 13 años que iban Ya a no Terranova, sí. De grumetes, de pajes, Sí, eso es verdad. también ocurría lo mismo en los barcos de corsarios. Sí, sí. De muy chavales empiezan a aprender, empiezan a hacer las labores más bajas, pues en la cocina, arreglando cosas, tal. Luego empiezan ya a saber, a aprender a pelear. A medida que iba consiguiendo dinero e invirtiendo en el barco, podía llegar a ser capitán. Podía llegar a ser capitán. Y no solamente eran los ricos o los alcaldes de los pueblos, que también lo eran, los alcaldes que se convertían en capitanes, tal, y eran absolutamente alcaldes bien de considerados. pueblo eran, o sea, personas respetables y respetadas en los pueblos. Respetadas en los pueblos, por ejemplo, en Hondarribi había pues el Zuzuarregui, el Arsu, que eran auténticos señores que eran capitanes de barcos piratas, o de barcos corsarios. ¿El corsarismo llegó a ser una forma de vida entre los vascos? Entre algunos vascos. En la costa sí, sin duda alguna. Bueno, también venía gente del interior, También venía gente, gente, incluso navarros. Porque eran oportunidades. Incluso navarros, era una manera de vida. La gente que se quedaba sin el mayorazgo y tal, se quedaba sin trabajo, o se iba a la iglesia, se iba de militar, o se iba al corso. Entonces había gente que vivía de eso. Tenemos, además de ser un tipo vasco, el corsario, hay algunos personajes que destacan. ¿Había capitanes o empresarios o corsarios famosos en la época? Bueno, como aprendían muy fácil, o aprendían muy pronto y tenían mucha experiencia, pues al final salen personajes muy curiosos. Sí. Tenemos uno, estamos en Donostia aquí, entonces, sí. Tenemos cerca la calle Campanario. Sí. Había un tal Pedro de Aguirre en el año 1620, ese tenía un barco pequeño. Tenía su flota, un barco pequeño pero muy bajo además. Entonces se dedica a ir a la costa francesa a pelear, a incordiar a los franceses, pero en una ocasión se atreve a incordiar a uno de los barcos, diríamos, de la flota real. De la escolta de la escolta del rey. Vale.
Campanario. Campanario, señor atrevidísimo. Sí, sí. No le podían pillar por una sencilla razón, porque el barco era pequeño, era difícil que los cañonazos le pegaran a él, Sí. porque no tenía mucho velamen y tal, y además sí. muchas veces iban remando, Ayudaba al remo, según donde ayudaba, no vela podían, con remo, sí, sí. no podían seguir en los barcos grandes, Sí, sí, sobre todo en los bajíos, donde Sí, sí. un barco grande va a pegar, Claro, peña, encalla fácil. pues ellos pueden entrar prácticamente por allá. No, el rey de Francia o sus ministros se quejan al rey de España diciéndole que a ver qué pasa con este campanario, con el Pedro de Aguirre, que les está molestando justo en la flota real. Cosa curiosa. Qué atrevido, ¿no? Qué atrevido. Qué atrevimiento. ¿Eso qué es? Qué ¿Corsario? atrevimiento. Sí, sí, ¿Es sí. un pirata, es un corsario? Pues sí, sí, bueno, pues no se sabe. Me está pareciendo una forma de vida muy atractiva, una forma de vida auténticamente vasca. ¿Por qué dejamos de hacerlo? ¿Por qué lo abandonamos? ¿Por qué dejamos? ¿Cuándo termina la historia del corso vasco? Bueno, la historia va cubriendo etapas muy cambiando, rápidas. supongo. Cambia mucho. Pongámonos ya en el siglo XVIII. En el siglo XVIII la mayor parte de la marinería se dedica a la flota, diríamos, de la Compañía de Caracas. Transoceánica, Encuentra un modo de vida muy importante, muy lucrativo también, ¿no? lucrativo. Entonces mucha gente se dedica ahí. En el siglo XVIII ya va cayendo un poco. El imperio diríamos de aquí, va descabezándose. Los franceses y sobre todo los ingleses se van a hacer los dueños de los mares. ¿Por qué? Porque el Estado está interesado en esto. El Estado de aquí No se interesa. poco se ha interesado. Sí, Se pensaba que los barcos salían como champiñones No tenía- y los marineros también. Y claro, si eran solamente los de aquí, al final te dice, ¿cómo? Que no nos... Toda la carga no va a ser nuestra, la carga Toda la carga de no va a ser pelear, nuestra. sí, Pelear sí. cuando a ellos les interesa, Sí, sí. pero luego nos ayudan para construir barcos, Eso por es. ejemplo. Sí. Ya en el siglo XIX bastantes peleas teníamos aquí, con las carlistadas, con Napoleón, con todo Para esto. meternos antes. Entonces ya en el siglo XIX prácticamente Para eso mediados del siglo XIX se va cayendo extingue. por su propio Sí, peso. sí. Va desapareciendo. Te lo agradezco mucho, muchísimas gracias. Bueno, Bringorte. Y es que... Hoy sabemos que no hubo muchos piratas en la costa vasca, pero sí muchos corsarios legales, sobre todo guipuzcoanos. Esta fue una actividad protagonizada por marineros, capitanes, armadores y empresarios respetables. La gran sorpresa ha sido descubrir que San Sebastián fue la gran capital corsaria europea del siglo XVII. Hoy sabemos que las principales causas para que el negocio del corso proliferase tanto entre nosotros fueron las siguientes. En primer lugar, la gran capacidad para construir buques, gracias a la imponente industria de los astilleros vascos. En segundo, la accesibilidad a armamento potente y barato, fabricado cerca de los puertos. Después, el excedente de capital humano, un exceso de población de magníficos marinos siempre dispuestos a enrolarse en una nueva aventura. Y por supuesto, la gran inversión económica desembolsada por los numerosos y a menudo avariciosos armadores de Euskal Herria. El radio de acción de los corsarios con base en los puertos guipuzcoanos era muy amplio e imposible de controlar. Se movían desde el Finisterre gallego al Finisterre de Bretaña, una extensión de 1000 millas de costa. Buscaban sus presas entre los enemigos de la corona de Castilla, lo que significa que desde la Edad Media eran los barcos franceses los primeros en ser apresados. Pero los corsarios vascos tampoco dudaban en abordar cualquier barco con bandera neutral, sobre todo si sospechaban que pudiera llevar contrabando, propiedad de algún comerciante francés. Primero disparaban y después preguntaban. Ciertamente, el más damnificado por la acción de los corsarios guipuzcoanos fue el comercio labortano, y viceversa, pues los corsarios bayoneses, Villarrotas y de Don Iván Eloitzune tenían a los mercaderes y balleneros guipuzcoanos como las víctimas más accesibles en cuanto estallaba una guerra. Fue una disputa entre hermanos que compartían la misma lengua, aunque lo hicieran bajo banderas de reinos enfrentados.
Los escurridizos corsarios vascos se movían por este mar como pez en el agua, patrullando con especial predilección las desembocaduras del Adur, la Gironda y el Loira. El lugar podía variar, pero la táctica era casi siempre la misma. Aparecían por sorpresa detrás de cualquier cabo o islote, tomaban la embarcación al abordaje con descargas de fusilería, aterrorizaban a la tripulación desarmada, pero siempre procuraban dañar lo menos posible el barco y su mercancía, pues luego tenían que venderlos intactos. Si tenían éxito en el abordaje, un pequeño grupo de corsarios de confianza pilotaba el barco capturado rumbo a Donostia, llevando con ellos como rehenes al capitán o algún pasajero rico del que esperaran obtener un buen rescate. El resto de la marinería capturada era abandonada poco después en alguna playa poco frecuentada, mientras el buque corsario continuaba en faena. Pero ¿cómo era su estrategia en el resto de costas europeas, donde encontraban refugio para esconderse? Belle-Île de Bretaña es la más grande de las islas de Poniente, las islas francesas del Canal de la Mancha y del Atlántico. Desde que la isla fue asaltada por los vikingos en el siglo IX y saquearon el monasterio de Bangor, fue objetivo permanente de piratas de todas las nacionalidades durante toda la Edad Media. En estas aguas de Bretaña piratearon ingleses, franceses, holandeses y faltaría más, muchos vascos, sobre todo en los siglos XVI y XVII. Este era uno de los puntos más peligrosos de la navegación de todo el continente europeo, y no precisamente por las tormentas. Una tarde del año 1542, en este pequeño puerto de Le Palais, en Bretaña, en Belle-Île, coincidieron, casi improvisadamente, 5 o 6 embarcaciones ligeras guipuzcoanas. Puestos de acuerdo, decidieron que se iban a dedicar a asaltar barcos de pinateros bordeleses. El capitán que escogieron para aquella improvisada armada corsaria era Andrés de Mata, un donostiarra. El barco de Andrés de Mata era una zabra, un velero rápido pero relativamente pequeño, y llevaba a bordo 44 hombres de guerra. Eran muy hombres, muy fornidos y muy bien escogidos, según él mismo decía. Iban armados de picas, arcabuces y ballestas, capaces de hacer frente a una nave de 200 toneles, es decir, el triple de grande. Es fácil imaginar la amenazadora presencia de una banda de hombretones como estos paseando por los muelles del puertito de Palais en Belle-Île. A buen seguro se comportarían como si fuesen los dueños del pueblo. Conservamos la carta que Andrés de Mata escribió a su mujer, Catalina de Arizmendi, explicando su presencia en Belle-Île. Señora mía, esta es por haceros favor de cómo estamos con salud, a Dios gracias. Quiera nuestro Señor que lo mismo sea de vosotros. El día jueves dimos caza de una flota procedente de Burdeos, y el tiempo era tan recio y la mar muy gruesa que aunque le dimos caza en 20 leguas o 30 leguas, no pudimos hacer nada, por ser la mar muy gruesa y mucho viento. De manera que tuvimos por bien volvernos al puerto de Bela Isla, donde hallamos 4 zabras de vela, de Lezo, Guetaria y Ondarroa, el viernes por la noche. Y si fuéramos juntos en compañía, quizás siguiera hasta la Canal de la Mancha, mas por estar solo no me atreví. La armada corsaria de Andrés de Mata campaba a sus anchas por la isla de Belle-Île a mediados del siglo XVI, y solo a fines del siglo XVII el gran ingeniero militar Vauban proyectó la gran ciudadela de Le Palais en la costa este, que defendería la isla de los ataques de ingleses y vascos, aunque en la documentación local, como es habitual, se les llamaba los españoles. Y en el mismo acantilado, al borde del mar, construyó esta gran cisterna para suministrar agua potable a los barcos de la flota francesa.
Belle-Île gozaba de una ventaja casi exclusiva entre todas las islas del Atlántico, pues los barcos podían abastecerse fácilmente de agua potable sin acercarse al vigilado continente. Belle-Île no era como Isla Tortuga, un refugio permanente de piratas, pero sí una estratégica base de apoyo para las incursiones, en la que se sentían seguros. Sin embargo, las calas de la peligrosísima costa oeste han estado siempre desprotegidas, y aquí es donde los corsarios vascos abandonaban a sus presas, después de arrebatarles todas sus posesiones, hasta su ropa. Estas son las pirámides de Port Coton que tanto impresionaron a Claude Monet. Los corsarios vascos las utilizaban como balizas marcadoras para identificar la entrada a las calas secretas donde arrojaban a sus prisioneros sin miedo a ser descubiertos. Seguramente fue aquí donde el capitán corsario Juan Martínez de Lastur echó a tierra a todos los marineros de 4 barcos vinateros franceses que había capturado en una sola tacada. Les echó a la playa completamente desnudos a los pobres. Así nos lo cuenta José Antonio Aspiazu. Echaron los maestres marineros de los dichos navíos en tierra, en la isla de Belaísla. Los despojaron de sus vestidos, a los dichos maestres y a los otros marineros, y así despojados y desnudos, los echaron en tierra. Casi todos los hombres de esta tripulación corsaria de 1544 eran guipuzcoanos. Pero el hombre que parecía más bravo era un tal Juanes de Chazarreta, natural de Izarna, que respondía al mote de Valento. Pero ¿cómo se comportaban? ¿Qué aspecto tendrían estos hombres? ¿Cuál es la descripción más ajustada de los corsarios? Para entender mejor cómo funcionaban realmente nuestros corsarios, nos dirigimos al académico de la historia, al doctor Enrique Otero Lana, que es quien mejor ha estudiado, quien mejor conoce la actividad de los corsarios vascos y de los españoles en general en toda la Edad Moderna. San Sebastián se convierte en el primer puerto corsario del imperio. En el siglo XVII es el primer puerto corsario. ¿Me estás diciendo que hay miles de barcos, que hay centenares de barcos que son susceptibles de ser presas y cientos de barcos que les persiguen en este mar a la caza de los mismos? ¿De qué cifras estamos hablando, Enrique? En principio, en el siglo XVII, San Sebastián, que fue el puerto más importante, ya hemos dicho, de España, tuvo 273 barcos. ¿273 barcos armados para el corso? Sí. Eso no cuentan los otros que fuesen de comercio y los de pesca, evidentemente, o tampoco los barcos que fuesen a Terranova en algún momento. ¿Te atreves a describirnos, a pintarnos, a darnos una pintura de cómo podía ser en esos años la vida en los muelles, en el puerto, en las tabernas, en los alojamientos de San Sebastián? ¿Cómo era esa vida? En las tabernas era donde los marineros residían entre embarque y embarque. En las tabernas, mientras estaban entrando de un barco a otro, pues estaban en las tabernas. Y Murrugarren recoge el caso de Juana Larando, que resulta que era una tabernera que terminó invirtiendo en el corso. Era empresaria corsaria, la tabernera. Sí. Azpiazu también recoge otros casos de mujeres inversoras que eran normalmente pues viudas, esposas, suegras de capitanes o de armadores. Yo te quería preguntar, es un escenario fascinante este que nos descubres, y tus trabajos nos han puesto de manifiesto que ciudades que conocíamos como apacibles, ciudades turísticas, costeras, de veraneo playero, eran un hervor de gentes de armas, de navegantes audaces, de personas que combatían. ¿Cuál fue
¿Cuál fue el balance para ellas? ¿Podemos hacer un balance de cuál fue la contribución del corso vasco, si fue eficaz en algún momento o si fueron esfuerzos fallidos que solo enriquecieron a algunos ocasionalmente? ¿Funcionó bien de cara, te lo digo tanto militarmente como económicamente? ¿Cuál es el balance de todo este proceso? Vayamos primero a lo económico, que es el más fácil. En principio, la demostración de que durase durante tantos años y que hubiese armadores que se profesionalizasen y armasen una y otra vez, quiere decir que les era rentable. Un marinero, si tenía suerte, podía sacar unos sueldos al año superiores a lo que sacaba un artesano bien especializado. Otra cosa es que lo ahorrase o se lo gastase en las tabernas. En las tabernas en las que dejaría una cuenta pendiente. Desgraciadamente, en la piratería y en el corso, la tendencia es a ganarlo rápidamente y a gastarlo también rápidamente. Claro que sí. Normalmente lo que se buscaba era intimidar al enemigo con una tripulación superior y, en caso necesario, un abordaje, procurando tener pocas bajas, porque lo que le interesaba al corsario guipuzcoano de los tierra, donde fuese, era gastarse el botín al día siguiente, no morir en el intento. No morir en el intento, sí. Y militarmente, Enrique, ¿funcionaba esto de hacer la guerra por libre contra otro Estado, envolviéndose en la bandera del rey y en la patente de corso? ¿Fue eficaz? El corso en sí es una guerra contra el comercio, y entonces, en este sentido, es una guerra paralela y complementaria de lo que podíamos decir guerra de batalla, guerra de escuadras, que trata de conseguir el dominio del mar por medio de una gran batalla decisiva, tipo Trafalgar. Sí. ¿Qué aporta el corso a eso? ¿Qué necesitaría para triunfar en el mar, para dominar el mar? El corso por sí solo no puede dominar el mar. Necesita que haya al mismo tiempo una escuadra poderosa que mantenga el dominio del mar. El corso puede obstaculizar las comunicaciones, puede ser decisivo en ganar una guerra si se domina por otra parte el mar, pero siempre dependiendo de la guerra de escuadras, de la guerra principal. Pues de nuevo, reivindiquemos. Yo sé que esto puede molestar en San Sebastián, donde adoran a sus piratas, pero reivindiquemos a sus corsarios, que eran personas distintas. De piratas siento decirlo, pero no había, sino que lo que había eran corsarios, dependiendo de las patentes que daban los reyes españoles. Muy bien. A pesar de desarrollar una actividad regulada, los corsarios vascos hacían la guerra por libre. Se arropaban con la bandera del rey, pero no luchaban por patriotismo, sino porque disfrutaban ese modo de vida y, sobre todo, porque esperaban obtener grandes riquezas haciendo abordajes por su cuenta. En plena época dorada del corso, en 1655, los inspectores de la Armada Real de Felipe IV se quejaban de que era casi imposible reclutar marineros en los puertos guipuzcoanos, aun ofreciéndoles cobrar 6 pagas por adelantado. Hubo años en los que el puerto de Donostia estaba tan lleno de embarcaciones apresadas por los corsarios que no había ni un metro libre de agua. Los niños cruzaban el puerto saltando de cubierta en cubierta sin mojarse, y soñaban con el día en que cumplieran los 12 años para poderse enrolar como grumetes ellos mismos y algún día hacerse ricos. Hoy en día les llamaríamos jóvenes emprendedores. Los corsarios veteranos, sin embargo, se declaraban agotados de tanto robar y robar, y decían que Dios iba a castigar a los armadores donostiarras por su insaciable codicia. En 1690, los marineros de la fragata Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas se plantaron diciendo literalmente: «Ya hemos traído demasiadas buenas presas y cumplido bien con nuestra obligación. No queremos navegar más y no queremos ir a morir, que la vida es amable». Esta debe de ser la primera huelga de corsarios documentada de la historia. Una vez que los jueces decidían la legitimidad de la captura,
Tanto el barco apresado como su carga se vendían por la mitad de su precio habitual en el mercado. La ganancia de la expedición se repartía según el tercio vizcaíno: 2/3 partes para los armadores que se habían quedado en tierra y el resto para los tripulantes. Los rehenes capturados eran casi siempre bien tratados y sobre todo se procuraba retenerlos el menor tiempo posible para ahorrarle los gastos de manutención al armador. Lo que se buscaba era obtener por ellos un buen rescate. A diferencia del Mediterráneo, donde la tripulación al completo era vendida como esclavos o enviados a remar durante años en galeras, en el Atlántico se practicaba lo que se llamaba la buena guerra y se facilitaba un rescate rápido. Sin embargo, en Donostia se recordaba el caso de los marinos ingleses Robert Moore y Peter Brennan, que habían sido capturados por el capitán donostiarra Juan de Berriondo y que consiguieron fugarse del calabozo y huir hasta Bayona. Pero los labortanos les obligaron a regresar y esperar hasta que se completara el trámite del pago de su rescate. Eso era lo correcto. La buena guerra tenía sus reglas y había que respetarlas. A mediados del siglo XVI, el puerto francés de La Rochelle también se convirtió en un nido de corsarios. Eran franceses de culto protestante, los llamados hugonotes, y se dedicaban a capturar barcos para financiar a su ciudad y a su religión. La líder nacional de los protestantes franceses era Juana de Albret, nuestra reina Juana III de Navarra, y La Rochelle fue su refugio y su plaza fuerte. Desde aquí mandaba a sus capitanes corsarios a recorrer los mares para causar daño a españoles y franceses, y muy a menudo a los bermeanos. La Torre de la Linterna es un faro marino del siglo XV, el más antiguo de Francia en el Atlántico, visible desde el mar a muchas millas de distancia. Se construyó para señalar la ubicación de la entrada al puerto de La Rochelle en esta costa tan plana. Pero también es algo más. Durante 4 siglos fue la prisión marítima, militar y política de la ciudad. Cuando los protestantes hugonotes de la reina Juana de Navarra se hicieron con el control de La Rochelle, casi todos los católicos huyeron, excepto algunos pocos curas que fueron arrestados. 13 sacerdotes fueron encerrados en la torre y en las siguientes semanas fueron decapitados uno por uno y sus cuerpos lanzados al mar. Desde entonces algunos de los viejos del lugar todavía le llaman a esta la Torre de los Curas. Estamos en las celdas de la prisión de la Linterna, un lugar siniestro en una ciudad bellísima. Las paredes de piedra están literalmente cubiertas de grafitis realizados por los presos durante su cautiverio. Son más de 600 inscripciones, pero nos sorprende la abundancia de siluetas de barcos y firmas de capitanes del siglo XVII. La mayoría serían corsarios en espera de un juicio o de ser rescatados. Una espera larga y aburrida en la que no sabían cómo pasar el tiempo. Aquí está la firma de uno de nuestros capitanes. Se llamaba Hernando de Luberiaga. Sabemos que es un marino de origen azcoitiarra que solía tener su barco corsario fondeado en el puerto de Deva. Y este podría ser su barco. Firma hasta 3 veces seguidas, así que es probable que pasara demasiado tiempo aquí preso. No debemos olvidar que este era el reverso de la aventura del corsario. La posibilidad de caer preso y pasar años en cautividad antes de ser rescatado por el armador, si no conseguía evadirse antes. Esta es la suerte que corrió el capitán Martín de Lecanda, preso en esta celda en 1678. Aquí firma como vecino de San Sebastián, donde recientemente había contraído matrimonio,
aunque el apellido le delata como hijo del mercader laudiotarra Diego de Lecanda. Hemos conocido algunas historias de los corsarios guipuzcoanos y vizcaínos, pero ¿cómo eran los corsarios que actuaban bajo la bandera del rey de Francia? ¿Eran igual de audaces y ambiciosos que los guipuzcoanos? ¿Eran igual de numerosos? Parece ser que los labortanos se dedicaron al corso con la misma afición que los guipuzcoanos, pero tuvieron sus propios ritmos y protagonistas. El más legendario era un tal Michel Le Basque, que en 1666 había dirigido el pillaje y conquista de Maracaibo con 8 veleros y un ejército corsario de 650 hombres. En 1680, el gran ingeniero militar Vauban fortificó Bayona y lo convirtió en un formidable puerto de refugio para los corsarios. A pesar de los caprichosos cambios de desembocadura del Adour, a mediados del siglo XVIII se estima que se armaban hasta 100 barcos corsarios cada año en Bayona. Todo Bayona estaba implicado en el negocio. Sus víctimas preferidas fueron los ingleses, aunque no siempre llevaron las de ganar en esta partida. Solo durante la Guerra de los 7 Años se calcula que murieron más de 1.100 corsarios labortanos y que al menos otros 4.000 terminaron pudriéndose en los barcos prisión y en los calabozos británicos de Plymouth y de Portsmouth. La sangría humana parecía insuperable, pero Lapurdi siguió aportando legiones de corsarios hasta las guerras napoleónicas del siglo XIX. Aunque para los británicos la costa vasca estaba considerada como un nido de serpientes, muy pronto la escogieron como lugar ideal de veraneo y disfrutaban oyendo las viejas historias de piratas legendarios. Finalmente, las patentes de corso fueron definitivamente abolidas por todas las potencias europeas en la Declaración Internacional de Derecho Marítimo de París de 1856. El corso era una práctica anticuada que solo dañaba a los civiles y se consideraba más propia de los países militarmente débiles, aquellos que no disponían de una armada nacional poderosa. Así, la guerra naval se convirtió en un monopolio del Estado y los particulares quedaron excluidos de ella. Los últimos corsarios vascos ya estaban retirados de su actividad desde hacía al menos un par de décadas y contaban sus batallitas de los años 20 en las tabernas del puerto. A los primeros turistas que entonces empezaban a frecuentar la costa vasca, estos personajes románticos les resultaban fascinantes y algunos se convirtieron en legendarios. Uno de los más celebrados fue Nicolás Arrótegui Gastañaga, apodado el Diablo Vizcaíno. Su historia se recoge al inicio de la novela Los Tremendos de Canala, escrita por Juan de Irigoyen en 1936. Su historia es la aventura real del último corsario vasco. Cuentan que en estas islas de las Antillas aún resuena el himno terrorífico que cantaban los hombres de Arrótegui antes de iniciar el abordaje. El estribillo en euskera era algo así como Canala, Coagurie, Itxasoko Jaubie. El viejo de Canala, ese es el amo del mar.
En estas mismas aguas del Caribe, muy cerca de la legendaria Isla Tortuga, Nicolás Arrótegui se había convertido en corsario forzado. Con tan solo 28 años era ya capitán del barco San José y las Ánimas, que hacía la ruta de Cuba a Puerto Rico por este mismo estrecho. En 1826, estas dos islas suponían la última posesión colonial que le quedaba al decrépito Imperio Español en América. Y este mar estaba repleto de decenas de barcos corsarios, tripulados por insurgentes bolivarianos y venezolanos, a la caza de cualquier presa española. El barco de Arrótegui fue capturado por una de estas naves insurgentes. Siguiendo la táctica habitual, los corsarios desembarcaron en una playa desierta como esta a toda la tripulación y se llevaron preso al capitán en su propia fragata con destino a Venezuela. La intención era canjearle por otros rehenes o pedirle un rescate por él. El San José y Ánimas navegaba pilotado por 4 de los corsarios. Pero a los 2 días de la travesía, Arrótegui aprovechó un descuido de sus guardianes y consiguió desatarse. Cogió una palanca de artillería y logró echar al agua a 2 de ellos y matar a golpes a los otros 2. Tan solo recibió un disparo de fusil, pero tuvo el coraje de tripular en solitario hasta el puerto de Navia, en Asturias. Desde allí envió una reclamación al Juzgado de Marina de Bilbao para que se le otorgara la propiedad completa del barco, en calidad de libertador del mismo. Como premio por el valor que había demostrado, Arrótegui pidió al rey que le concediera una patente de corso para poder volver a las Antillas y luchar por su cuenta contra los independentistas de las colonias. En ese momento cambió de nombre al barco, que dejó de llamarse Las Ánimas para ser conocido como el Diablo Vizcaíno. Cargó toda la artillería que pudo encontrar y reclutó a una partida de amigos suyos de Urdaibai, y de esa manera ejerció el corsarismo durante más de 30 años desde la isla de Cuba. El Diablo Vizcaíno conseguía todo lo que se proponía y con el barco bien armado se instaló en Cuba, donde logró fama y una inmensa fortuna. Según cuentan todavía en su lejano pueblo de Canala, el Diablo Vizcaíno acumuló una enorme fortuna gracias a una serie de golpes y asaltos audaces en el Caribe. Sin embargo, el Tratado Internacional de París, que reprimía y prohibía el corsarismo, le mandó a una jubilación anticipada con solo 57 años. Algunos de sus compañeros de aventuras más jóvenes sobrevivieron todavía navegando durante una temporada, aunque cambiaron de oficio y de mercancía. Se dedicaron a la trata de esclavos, a importar esclavos negros desde África para trabajar en el corte de la caña de azúcar para los grandes ingenios azucareros. Probablemente él fue el último corsario vasco. La vida corsaria fue durante siglos un auténtico modo de vida vasco y probablemente tuvo más importancia para nosotros que otras formas de vida marinera más mitificadas, como la caza de ballenas, porque empleó más marineros, más barcos, durante más tiempo y produjo más transformaciones y beneficios para toda la sociedad. La gran paradoja es que nuestra imagen de la bella costa vasca, y en particular la de Donostia y Biarritz, sigue empapada del mito de la Belle Époque y del caprichoso turismo playero de la aristocracia. Habíamos olvidado que estos puertos se construyeron con sangre y fuego en la terrible empresa de los abordajes corsarios. Sin duda había algo oscuro en este negocio del corso vasco que preferíamos olvidar. Hemos edulcorado la historia con un retrato amable y romántico de los hombres de mar, cuando en realidad muchos de ellos se comportaban
solo como peligrosos perros de presa. Los tremendos perros del Cantábrico.